Vale, perfecto, ya estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Para las personas que no me conozcáis, porque hay personas que no son miembros de la asociación hoy aquí con nosotros, yo soy Sara Eras, soy trabajadora social de la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar y bueno, daros las gracias y la bienvenida a todas las personas que estáis conectadas esta tarde con nosotros a través del Zoom. Hoy estamos organizando este webinar bajo el título Vivir con hipertensión pulmonar. Es una de las actividades que estamos desarrollando dentro de la campaña que estamos haciendo en torno al mes de la concienciación bajo el lema Hipertensión pulmonar, tu vida no se detiene, vívela. Este año nuestra campaña de concienciación tiene un doble objetivo. Por un lado, para la población en general, dar a conocer la sintomatología de la hipertensión pulmonar para que a pesar de tener una sintomatología difusa, confundible con otras patologías, empieza a sonar, ¿no?, la palabra hipertensión pulmonar cuando se manifiesta alguna de los síntomas, como la falta de aire, el cansancio, mareos, dolor del pecho, y así poder llegar a un diagnóstico temprano de la enfermedad que, como sabéis, es fundamental. Y por otro lado, el objetivo que tenemos está dirigido a las más de las 4.000 personas que padecen hipertensión pulmonar en España, según el registro español, y al 1% de la población a nivel mundial que la padece. Dar a conocer la enfermedad que se padece, concienciar de la importancia de saber, de conocer nuestro cuerpo, cómo la enfermedad nos afecta y que a pesar de padecer esta enfermedad que limita y que es una montaña rusa a todos los niveles, como bien sabéis, pero gracias a los tratamientos existentes se puede llegar a cronificar y en estos casos podemos ajustar nuestro estilo de vida para realizar actividades que nos gustan y que nos puedan motivar para seguir adelante. La vida no se detiene, vivámosla a nuestro ritmo. Hoy en este webinar vamos a hablar de la hipertensión pulmonar, pero vamos a hacer referencia a esos conceptos básicos que debemos conocer, a qué debemos prestar atención. Vamos a hablar de lo que se oye de lo que es un paciente activo, un paciente experto y de la toma de decisiones compartidas en lo que tiene que ver con nuestra salud y calidad de vida. Finalizaremos con la voz del paciente, que para nosotros es fundamental contar con vosotros, con vuestra experiencia y conocer cómo ha sido el proceso hasta llegar al punto de poder vivir con la hipertensión pulmonar. Pues bien, paso a presentar a los ponentes con los que contamos esta tarde para hablar de todo esto. Hoy está con nosotros la doctora Maya Martínez. Hola Maya, Buenas, encantada. responsable de la unidad de hipertensión pulmonar del Hospital de Marqués de Valdecilla de Cantabria de Santander y coordinadora del área de circulación pulmonar de SEPAR. SEPAR es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Bienvenida Maya y bueno, enhorabuena porque habéis quedado como uno de los 5 centros finalistas en un premio que otorgaron ayer por la noche a través de Gaceta Médica, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sí, enhorabuena, enhorabuena. También contamos con mi compañera del día a día en la atención social de la asociación, Taide Casado. Hola Hola, Taide, no sé si te puedes conectar para que te vean. ¿me veis ahora? Sí, Sí. Vale, fenomenal. Y bueno, y no por ser la última es la menos importante, sino todo lo contrario, contamos con Teresa Rodríguez, paciente de hipertensión pulmonar desde hace 24 años, miembro de la asociación. Hola Teresa, bienvenida. No te No te oímos. oímos. ¿Me Uy, va. escucháis ahora? ahora sí. Ahora te Bueno, pues escuchamos. buenas tardes a todas. Bienvenida y bueno, pues gracias Gracias. por compartir tu experiencia con nosotros, que sé que no es nada fácil esa situación. Gracias. Nada. Bueno, durante esta hora y media que va a durar el seminario, tenéis a vuestra disposición un chat o un canal de preguntas para poder trasladar todas vuestras dudas o comentarios a los ponentes. Este seminario, como no lo he podido ahora mismo enlazar, ahora lo vuelvo a intentar, estará disponible en nuestro canal de YouTube para que podáis acceder a él en cualquier momento cuando lo necesitéis o queráis. Bueno, y para no demorar más el comienzo, te doy paso a Maya, bueno, pues cuando quieras comenzar a hablar de la hipertensión pulmonar. Bueno, yo creo que ahí se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Vale, bueno, pues muchas gracias por la invitación porque me hace mucha ilusión hoy estar con todos vosotros, que siempre nos vemos en la consulta y la verdad que este es un entorno mucho más amigable y más cercano.
La verdad que la sesión mía va a estar, unas pinceladas de qué es la hipertensión pulmonar, los síntomas en los que nos tenemos que fijar y por qué hacemos ciertas cosas en la consulta. No me he querido meter en el tema del tratamiento porque, bueno, muchos de vosotros que sois pacientes sabéis que en función del tipo de hipertensión pulmonar va a cambiar un poco el tratamiento y voy a dar una pincelada de qué grupos igual se van a beneficiar de un tratamiento u otro, pero no voy a entrar detenidamente en ello. Y luego vamos a acabar ya la sesión con un poco de la relación médico-paciente y para qué es útil y de en qué nos ayuda. Entonces, a modo de definición, realmente esta es nuestra caja torácica. Como yo siempre digo, el corazón y el pulmón trabajan en equipo y al final la hipertensión pulmonar es una enfermedad que afecta a la arteria pulmonar, que es la que comunica el corazón con el pulmón. Por lo tanto, a veces puede llevar a la confusión si es una patología respiratoria o es una patología cardíaca, es una patología que afecta a ambos órganos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues realmente lo que pasa es esto que vemos en estos dibujos, que de una manera u otra, en función del tipo de hipertensión pulmonar, lo que va a pasar es que nuestra arteria pulmonar se va a ir estrechando, bien por un engrosamiento de la pared o bien porque hay algún material dentro del interior, como pueden ser trombos, que obstruya el paso de la sangre. ¿Y esto qué va a hacer? Que aumente la presión. Como yo siempre lo explico, esto es como una cañería, realmente. Cuando tenemos las cañerías sucias, aumenta la presión del agua. Y esto pasa exactamente lo mismo en la hipertensión pulmonar. Cuando nuestra arteria pulmonar está dañada, bien engrosada o está obstruida por algún material, como pueden ser trombos, aumenta la presión pulmonar. Y esto acaba dañando al corazón, sobre todo a las cavidades derechas y en particular al ventrículo derecho, que acaba dilatándose. Y de ahí que tengamos pues esos síntomas que están entre medias de una patología cardíaca y respiratoria. Y para hablar de hipertensión pulmonar, aunque la toma de contacto del paciente con esta enfermedad generalmente es a través de un ecocardiograma, tenemos que hacer casi siempre una hemodinámica pulmonar, un cateterismo cardíaco derecho. Sé que es una prueba que a veces es molesta o que nos da miedo, pero es necesaria realmente para uno, diagnosticar correctamente la enfermedad y dos, para intentar clasificar la hipertensión pulmonar. Entonces, hablaremos a términos hemodinámicos de hipertensión pulmonar cuando la presión de la arteria pulmonar media esté por encima de 20 milímetros de mercurio en reposo. Y para ello, como he dicho antes, pues nos hace falta realizar un cateterismo cardíaco derecho porque si no, no podemos definir esta entidad. Y vamos a ver cómo podemos ver hipertensión pulmonar en distintos escenarios. A veces algunos de vosotros os habrán dicho que no que tengáis hipertensión pulmonar, sino que tenéis hipertensión arterial pulmonar, que en realidad es lo mismo, pero no es lo mismo. Realmente la hipertensión arterial pulmonar o HAP es un tipo dentro de la hipertensión pulmonar y cumple unas características hemodinámicas concretas y se da en ciertas entidades. Por lo tanto, todos los pacientes que tengan HAP van a tener hipertensión pulmonar, pero no todos los pacientes que tengan hipertensión pulmonar van a tener HAP, que a veces son conceptos que manejamos nosotros de forma indiferente, incluso los médicos, y que nos pueden llevar a la confusión. Y nos vamos a centrar en la clasificación, porque esto sí que es muy importante. Existen 5 tipos de hipertensión pulmonar. Vamos a hablar del grupo 1, que es el que realmente es la hipertensión arterial pulmonar, la HAP. El grupo 2, que es el grupo asociado a cardiopatías izquierdas. El grupo 3, que es el asociado a enfermedades pulmonares. El grupo 4, que es por una obstrucción de la arteria pulmonar, y el grupo 5, que es un grupo que realmente incluimos ahí tipos de hipertensión pulmonar que no tenemos muy claro cuál es el mecanismo o pueden ser por varias causas. Vamos a ir detallando cada uno de ellos porque algunos de vosotros os veréis identificados dentro de un grupo para que sepáis un poco en dónde estamos. Dentro del grupo 1, la hipertensión arterial pulmonar, aquí se encuentran las hipertensiones de causa idiopática, es decir, que no sabemos por qué, las que son hereditarias, que muchas veces pues presentan alteraciones genéticas asociadas, las asociadas a drogas o toxinas y un grupo grande que es el de las asociadas. Aquí podemos encontrar hipertensión arterial pulmonar cuando tengamos una enfermedad del tejido conectivo, como puede ser la esclerosis sistémica, la esclerodermia o el lupus, cuando tengamos una infección por VIH, la hipertensión portal en los pacientes que tienen hepatopatía,
las cardiopatías congénitas y la esquistosomiasis. Luego además tenemos un tipo un poco más peculiar, que es la hipertensión arterial pulmonar con características de afectación venosa o capilar, que algunos de vosotros lo conoceréis porque lo habéis oído, que es la enfermedad venoclusiva, que es un poco diferente al resto de subgrupos dentro de este grupo 1. Y también tenemos la hipertensión pulmonar persistente del neonato. Aquí quiero detallar que muchas veces diréis, ¿por qué me pregunta esto cuando voy a la consulta? Por todas estas cosas que sí tomo. Pues porque realmente en las primeras consultas, que muchos ya las habréis sufrido, lo que intentamos es filiar el origen de la hipertensión pulmonar, y para eso hay que hacer digamos, un interrogatorio muy completo, y en él incluye muchas veces la exposición a ciertos fármacos, a ciertas sustancias e incluso las profesiones que hayamos desarrollado. Porque como veis aquí, bueno, pues hay muchas de estas sustancias que pueden producir hipertensión pulmonar. Algunas son fármacos, otro, bueno, el aceite de colza, que bueno, pues es una de las causas de hipertensión arterial pulmonar asociada a tóxicos más importante en nuestro entorno. Y también se han descrito hipertensiones pulmonares con el uso de disolventes, pinturas, etcétera. Por lo tanto, por eso a veces diréis, ¿por qué me pregunta estas cosas raras si yo realmente me ahogo? Pues es por esto, porque tenemos que intentar filiar bien el origen de la hipertensión pulmonar para luego buscar el mejor tratamiento. Dentro del grupo 2, que son las asociadas a cardiopatía izquierda, vamos a tener el grupo de las insuficiencias cardíacas, que algunas cursarán con alteración de la fracción de eyección, que es la contractilidad del ventrículo izquierdo, y otras no. Los pacientes que tengan valvulopatías y algunas cardiopatías congénitas que se pueden incluir dentro de este grupo en función de características hemodinámicas. Luego vamos a tener el grupo 3, que es el de la patología respiratoria, que aquí bueno, pues va a estar asociado a múltiples enfermedades respiratorias, como puede ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o lo que conocemos como EPOC, la enfermedad pulmonar restrictiva, que la más predominante aquí sería la fibrosis pulmonar, enfermedades que pueden ser mixtas, que combinen tanto enfermedad pulmonar obstructiva crónica con fibrosis, síndromes de hipoventilación, obesidad. Y luego está la hipoxia sin enfermedad respiratoria, que sería pues lo que conocemos como lo de las grandes altitudes, que se ve en gente que vive en zonas que están a mucha altitud. Y luego hay algunas hipertensiones pulmonares que se asocian a alteraciones del desarrollo pulmonar, que se ven pues en edades más tempranas. Dentro del grupo 4, que es el que se produce por obstrucción de las arterias pulmonares, la gran protagonista de este grupo es la hipertensión tromboembólica crónica, que también es un grupo un poco peculiar porque tiene un tratamiento especial, como es la endarterectomía o las angioplastias, que probablemente algunos de los que estáis hoy aquí conectados pues hayáis ya pasado por este proceso. Y luego tenemos las otras obstrucciones de la arteria pulmonar, que pueden ser bien por vasculitis u otras enfermedades que engrosen la pared y que obstruyan la arteria. Y luego tenemos el grupo 5, que al final es como el grupo más minoritario o más desconocido, del que menos hablamos, porque en realidad es el que más cosas incluye, porque aquí incluimos hipertensiones pulmonares asociadas a enfermedades hematológicas, a enfermedades sistémicas, como puede ser la sarcoidosis o la histiocytosis X, a trastornos metabólicos, a la insuficiencia renal, a microangiopatía pulmonar trombótica tumoral y a mediastinitis fibrosantes. Quizás son entidades menos frecuentes, que no las vemos tan a menudo, pero no nos tenemos que olvidar que también pueden presentar hipertensión pulmonar. Y esto realmente, el clasificar bien al paciente nos va a ayudar en mucho, y es porque realmente el grupo 1 y el grupo 4 tienen un tratamiento concreto. El grupo 1 vamos a tratar con tratamiento vasodilatador, con fármacos, y el grupo 4, además de estos fármacos vasodilatadores, tiene una cirugía específica y procedimientos de angioplastia, que los hacemos a través de cateterismos. Entonces, identificar estos grupos es importante, porque en función de qué grupo voy a recibir un tratamiento y tengo probabilidades de que mi pronóstico sea mejor. Entonces,
Por eso somos tan pesados a veces los médicos y a veces cuando os decimos es que no sabemos exactamente qué es lo que tenéis, pues es por esto, porque tenemos que estar muy seguros de qué tipo de hipertensión es para saber cuál va a ser el mejor tratamiento. Los otros grupos, no os los he marcado, No se van estoy a, ahora mismo se todavía. van a valorar de forma No. individualizada, por Sí, eso ya no hablo de está. ellos en general del tratamiento. ¿Y cuánto de frecuentes son estos grupos de hipertensión pulmonar? Pues esto es a nivel mundial. Realmente a nivel mundial, como veis aquí, el grupo predominante es el grupo 2, que es el asociado a cardiopatías izquierdas, y el grupo 3, que es el asociado a patologías respiratorias. Como veis aquí, el resto de grupos son más raros o poco frecuentes. Y por eso muchas veces hablamos que la hipertensión pulmonar es una enfermedad minoritaria, porque realmente estos pequeños grupos son poco frecuentes. Y estos, pues, son cuando nos fijamos solo dentro del grupo 1 para que veáis los porcentajes de las distintas entidades que forman este grupo, de la idiopática, las conectivopatías, que son un grupo muy prevalente dentro de este pequeño grupo. Me voy a centrar un poquito en el diagnóstico porque no sé si, bueno, algunos de vosotros ya estaréis diagnosticados, pero otros igual quizás estéis en ese proceso del diagnóstico y lo primero que tenemos que saber que la hipertensión pulmonar no tiene unos síntomas específicos. Esto pues a veces desespera un poco y sobre todo a los que la sufrís porque realmente cuesta llegar a ella. Parece que a veces como que no dan con lo que tenemos y es por eso, porque realmente es una enfermedad compleja, porque no tiene unos síntomas concretos, sino que son una suma de síntomas que los podemos ver en la hipertensión pulmonar, pero también los podemos ver en otras enfermedades respiratorias y cardíacas. Los síntomas son muy amplios. El más frecuente es la falta de, bueno, la sensación de ahogo, la disnea, lo que conocemos como disnea, que generalmente empieza con los esfuerzos. Al principio puede pasar desapercibido porque son esfuerzos grandes, pero a medida que va avanzando la enfermedad lo vamos a ir notando en nuestro día a día. Luego vamos a tener cansancio, palpitaciones, que se nos hincha la tripa, náuseas, se nos hinchan las piernas, que aumentamos peso por esa retención de líquido. Y luego ya tendremos síntomas más tardíos, que eso, bueno, pues habitualmente no los vemos en las primeras fases de la enfermedad, pero los podemos llegar a ver en fases más avanzadas. Y es muy importante también los signos que vamos a notar, no solo los que notamos nosotros cuando os auscultamos, sino que a veces, pues eso, vais a notar que se os hinchan las piernas, como pongo aquí con los síntomas de insuficiencia cardíaca, vais a notar que os aumenta la tripa, que aumenta el perímetro abdominal, la ascitis, algunos mareos, palidez, algunos que se asocian a otras enfermedades, como pueden ser las enfermedades las conectivopatías, pues vamos a tener síntomas también de esclerodermia, que se nos pueden quedar los dedos morados, tener úlceras en el pulpejo de los dedos. Todas esas cosas son importantes y cuando vais a las consultas, si alguno de vosotros lo tenéis, nos lo tenéis que decir, porque a veces es verdad que se nos puede pasar desapercibido o que vosotros en ese momento no dais importancia, pero es importante contar todas estas cosas en la primera consulta o en las consultas de seguimiento. Y por eso el primer escalón del diagnóstico va a ser la sospecha diagnóstica, los síntomas. Luego pasaremos a unas pruebas básicas que generalmente se hacen antes de llegar a las unidades de referencia, que son pues, una exploración física completa, un electro, una analítica, una saturación de oxígeno. Y luego ya iríamos al siguiente escalón. En el siguiente escalón, que ya es un escalón más de especialista, lo fundamental que buscamos nosotros es descartar esos grupos más frecuentes, que son el grupo 2 y el grupo 3. Y para ello vamos a hacer el ecocardiograma, que como os dije antes es la toma de contacto con la hipertensión pulmonar. Pero también vamos a hacer otras pruebas de imagen para ver bien los pulmones, para ver bien los vasos, que aquí incluiríamos la gammagrafía, los TACs, las pruebas de función respiratoria, que a veces nos gusta soplar y somos muy pesados y les ponemos ahí cada 2 por 3, pues son importantes para identificar patología respiratoria y la prueba de esfuerzo cardiopulmonar porque a veces nos ayuda a digamos, esas disneas, esos ahogos que no sabemos por qué, nos ayuda a abrir la puerta de la hipertensión pulmonar.
Luego ya con todas estas pruebas lo que vamos a ir ya es a confirmar la hipertensión pulmonar y para eso en aquellos casos que con estas pruebas ya tengamos una baja probabilidad, probablemente descartemos la hipertensión pulmonar, pero en aquellos pacientes que ya tengan con estas pruebas una probabilidad intermedia alta o que tengan factores de riesgo, bien algún familiar con hipertensión pulmonar o que hayan sufrido algún evento como puede ser una embolia de pulmón previa, que ya son factores de riesgo, vamos a completar el algoritmo de diagnóstico con las pruebas más invasivas, que sobre todo es el cateterismo cardíaco derecho. Muy importante que ya quiero recordar que en las guías existe esta vía rápida, que es en la que sobre todo no tenemos que perder tiempo, que son para aquellos pacientes que tienen ya un factor de riesgo, gente que tiene mutaciones genéticas que están en un programa de screening, gentes que tienen ya antecedentes familiares aunque no tengan una mutación genética. Generalmente esos pacientes deberían de ir con una vía mucho más rápida y quizás pues no deberíamos o no perder el tiempo, pero los escalones ir pasando de uno a otro de una forma mucho más rápida. Y luego ya cuando tenemos el diagnóstico y ya tenemos el tratamiento puesto, que no, como dije antes, no me voy a meter en ello porque ya veis que en función del tipo podríamos estar toda la tarde hablando, la evaluación de riesgo, porque esto ya es para aquellos pacientes que ya tenéis diagnóstico y ya estáis tratados. ¿Por qué somos tan pesados? Cada vez decís, ¿otra vez? Pues, ¿por qué? Porque en realidad es importante saber en qué situación estamos, porque nosotros en función de la situación de riesgo que tengáis en función de las pruebas y de los síntomas, vamos a optimizar, a intentar mejorar el tratamiento para que estéis lo mejor posible, para que estéis prácticamente que no tengáis síntomas. Y lo importante, muchas veces, el por qué hacemos tantas pruebas, aunque yo me encuentro bien, porque tenemos que ir por delante de la enfermedad. Lo ideal es que nosotros con esas pruebas identifiquemos que las cosas empiezan a estar peor, no que notemos que estéis peor porque ya tengáis síntomas. Por eso a veces yo insisto mucho, es muy importante hacer las pruebas, somos muy pesados y a veces hay pruebas que yo entiendo que yo algunas, o sea, la prueba de esfuerzo me la he hecho a mí misma para saber lo que sufrís. ¿Son molestas? Sí, pero son importantes. Y es por esto, porque vamos con todas estas pruebas vamos a intentar buscar cuál es vuestro perfil de riesgo. Estas son todas las pruebas que utilizamos al diagnóstico. Sí que es verdad que durante el seguimiento no os hacemos cada vez que venís a las consultas todas estas pruebas, sino que los vamos a ir dosificando o en función de cómo vayan el resto de pruebas vamos a ir ampliando a más pruebas. La más importante es la clase funcional, que parece una tontería, pero es lo que vosotros notáis y realmente es una de las variables que más se ha relacionado con el pronóstico y con la supervivencia de los pacientes con hipertensión pulmonar. Y otras pruebas que vamos a utilizar para evaluar también la capacidad de ejercicio son el tanto Amaya, nosotras como las enfermeras. nada, perdona, Amaya, que te habías quedado ahí congelada un Ah, poco. vale. Entonces, en función de la clase funcional, bueno, pues si no os cuesta, no tenéis ninguna limitación, pues estaréis en clase funcional 1. Cuando ya empezáis a tener algún tipo de limitación, sobre todo al subir cuestas, escaleras, hacer algún esfuerzo, es un clase 2. Cuando ya empezamos a tener síntomas en nuestro día a día, en cosas banales como puede ser a veces el aseo o cosas de casa o en el trabajo, pero sin hacer grandes esfuerzos, ya sería una clase funcional 3 y la clase funcional 4 realmente es cuando estamos muy malitos y casi tenemos, vamos, que tenemos síntomas en reposo. Esto es muy importante porque realmente es la variable más importante y que es la que nos decís vosotros, que no tenemos que hacer ninguna prueba para saber la clase funcional. Luego vamos a hacer otra prueba para ver la capacidad de ejercicio, es el test de marcha 6 minutos, que como muchos sabéis, pues decís, ¿pero servirá de algo? Sí, nos sirve de mucho, porque con esto vemos pequeñas caídas, a veces en el test de marcha nosotros nos hace saltar la alarma de que hay algo que tenemos que revisar. Y esta, junto con la analítica, con el BNP, sería el estándar, el básico que habría que hacer en todas las revisiones. Luego, en función de estas pruebas o cada X tiempo, vamos a completar con pruebas más complejas, como puede ser la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que lo que hacemos es valorar el consumo de oxígeno que tenemos durante el ejercicio y sí que es una prueba muy importante porque nos complementa
nos da, digamos, la clase funcional de otra manera, con un número más objetivo. Ya no es lo que notáis vosotros, sino que nosotros tenemos una forma de evaluar con un número esa capacidad de ejercicio. Luego vamos a tener que repetir el ecocardiograma porque es muy importante ver cómo funciona mi corazón durante la enfermedad y de vez en cuando vamos a tener que repetir el cateterismo cardíaco derecho. No es una prueba que hagamos cada 3-6 meses, pero muchas veces, pues a veces la tenemos que repetir pues cada año, 2 años y siempre que haya un empeoramiento clínico o que estemos valorando hacer algún cambio del tratamiento. Bien, porque hemos empeorado o a veces para ver que nuestros tratamientos han sido efectivos y que hemos mejorado. Por lo tanto, no es nos la hacemos en el diagnóstico, pero es una prueba que nos va a seguir con nosotros a lo largo de la enfermedad. Y muy importante que, aunque en la consulta de hipertensión pulmonar vamos a ver la hipertensión pulmonar, tenemos que ver todas las otras cosas que os pasan. Si tenéis la tensión alta, si sois diabéticos, si sois asmáticos, si habéis tenido un infarto, todas esas cosas son importantes porque pueden contribuir al mal control de la enfermedad. Por lo tanto, nosotros también tenemos que saber de ellas y las tenemos que ajustar. Por eso es muy importante que a veces, muchos de vosotros que os vemos en muchos sitios, igual yo venís a Valdecilla para que os vea la hipertensión pulmonar, pero en vuestra ciudad de origen os está viendo otro neumólogo, otro cardiólogo, pero también os está viendo el nefrólogo, el endocrino. Toda esa información que os den, los informes o pruebas que os hagan, es muy importante que nosotros estemos al día, porque que vaya otra enfermedad mal puede contribuir al mal control de la hipertensión pulmonar. Y ya voy a terminar con este bloque, la relación médico-paciente. En este bloque me gusta esta pirámide, porque en realidad muchas veces nosotros cuando somos médicos o bien en nuestras reuniones nos fijamos en los síntomas, en la capacidad de ejercicio que tenéis, si tenéis ahogo, no ahogo, lo que andáis en el test de marcha, la prueba de esfuerzo, qué NT-proBNP o qué analítica tenéis, la hemodinámica, pero realmente hay mucho por debajo en esta enfermedad. Y realmente si no controlamos lo que está por debajo, tampoco vamos a controlar bien la enfermedad. Es muy importante que tengamos una buena relación con vosotros para saber, es una enfermedad que impacta de forma negativa en la calidad de vida y en vuestro día a día. Si tenéis ansiedad, problemas de familia, problemas en el trabajo, todo eso que a veces os preguntamos y a veces hay consultas que nos dedicamos a estas cosas porque es que son importantes también. Y realmente todas esas cosas nos vamos a enterar y nos las vais a comunicar si nosotros hemos conseguido crear un vínculo con vosotros, una buena relación médico-paciente. Y si nosotros creamos ese vínculo, esa relación y vosotros sois un paciente que confía en nosotros y nos pregunta dudas, etcétera, vamos a controlar todos, ayudaros en todos estos distintos temas de vuestro día a día, vamos, de la ansiedad, etcétera, y vamos a conseguir un mejor control de la enfermedad. Porque si yo me empeño en poner fármacos para la hipertensión pulmonar, pero vosotros tenéis otras cosas como ansiedad, miedos, etcétera, a veces no se llega a controlar y no es un problema de que yo siga poniendo medicación, sino que hay que valorar otros aspectos de nuestro día. Y a veces sí que es verdad que valorar estas cosas es complicado, cómo impacta la enfermedad en vosotros. Y ahora que bueno, que se está poniendo de moda y que cada vez sabemos más de la relevancia que tienen, son los cuestionarios de calidad de vida y cómo impacta la enfermedad en vosotros. Y hay distintos cuestionarios. Sí que es verdad que todavía no hemos dado con el cuestionario perfecto, porque a veces cuando nosotros trabajamos con vosotros en este aspecto, yo lo entiendo, son cuestionarios muy pues, farragosos, incluso a veces hay preguntas complicadas que yo las leo y me costaría contestarlo. Entonces, es una cosa que tenemos que ir trabajando de forma conjunta, vosotros con nosotros, para intentar en este aspecto buscar un cuestionario que a veces nos ayude a valorar todas estas cosas que no se valoran con un test de marcha, con una analítica. El tema de los PROMs, que es digamos el nombre científico para todo esto, pues ya se incluye en los ensayos clínicos, pero se está incluyendo ya como indicador de calidad en las unidades asistenciales y la idea es que el día de mañana lo podamos incluir en el día a día en la práctica clínica. Sí que es verdad que aunque por lo menos yo, desde mi experiencia, aunque no os pasemos a veces muchos cuestionarios, muchas de las preguntas que os hacemos
son lo que preguntamos en los cuestionarios, que de una forma indirecta lo pasamos en la consulta. Y luego sí que quería destacar dos cosas. Uno es la labor que hacen las asociaciones, porque realmente ellos también son una herramienta para favorecer la relación médico-paciente, porque ellos son un apoyo para vosotros, pero como es hoy, mismamente esta actividad, nos pone en contacto al médico y al paciente en otro ambiente fuera de la consulta. Por lo tanto, yo creo que es fundamental la labor de las asociaciones y luego de las sociedades científicas. Yo, como soy neumóloga y pertenezco a SEPAR, voy a hablar de SEPAR. No sé si lo sabéis, en nuestra página de la sociedad tenemos una página que es SEPAR Pacientes, en la cual pues podéis entrar y pues tenemos material para los pacientes. Y es una cosa que además tenemos que trabajar entre todos. Las asociaciones trabajan con nosotros para todo este material. Y respecto a hipertensión pulmonar, pues tenemos mucha documentación que a vosotros os ayuda a resolver dudas que quizás no hayáis entendido bien en la consulta y a veces realmente os sugiere nuevas dudas que a la siguiente consulta nos podéis preguntar. Entonces, es fundamental que si buscáis información, pues lo hagáis a través de las fundaciones o de las sociedades científicas, porque cuando miramos por internet, como a mí me pasa con otras cosas, a veces si no buscamos bien la información nos puede llegar incluso a angustiar innecesariamente, que a veces pasa esto. Y estas son algunas de las infografías o material que tenemos para mejorar esa relación con vosotros y que vosotros también estéis informados. Realmente, un paciente informado, os pongo aquí estas tres, como veis, un paciente informado y que tenga dudas es bueno, porque eso, si vosotros se os genera curiosidad, nos vais a preguntar cosas, vais a estar mejor informados y vais a saber identificar mejor todos los síntomas y todos los problemas que puede conllevar vuestra enfermedad y también vais a saber solucionarlos mejor. Por ejemplo, con el tema de las prostaciclinas, que alguno de vosotros igual las tiene, es fundamental que sepáis todo de ellas, porque luego, de hecho, yo hay pacientes que he aprendido con ellos en el día a día, porque sois expertos, os convertís en expertos en hipertensión pulmonar. Por lo tanto, creo que es fundamental estas actividades para que vosotros tengáis unos conocimientos básicos y a medida poco a poco os vayáis integrando en lo que es vuestra enfermedad, porque os va a ayudar al control de los síntomas, a identificar mejor cuando las cosas no van bien y a poneros en contacto con nosotros. Por lo tanto, la comunicación médico-paciente y la información, que el paciente esté informado, son algo básico y es tan importante como cualquier vasodilatador de los que usamos. Y con eso quería terminar. Estos son los emails de la unidad y mi email del trabajo, por si en algún momento estáis interesados en contactar para alguna cosa, yo encantada de estar aquí para vosotros. Muchísimas gracias, Amaya, por tu exposición. Yo creo que ha sido bastante clara y has tocado pues aquellos conceptos básicos que incluso en nuestro día a día, en nuestra intervención o en nuestro trato con personas con la enfermedad, vemos que todavía cuesta que reconozcan, ¿no? Como la clase funcional, qué es eso, o incluso saber en qué clase funcional estoy yo, el grupo de hipertensión pulmonar al que pertenecen, que es importante, pues como tú dices, ¿no? Para ir más a la parte terapéutica, a la diana terapéutica más idónea para ese grupo, que no todos los grupos tienen tratamiento para la hipertensión pulmonar, ¿no? Que esa también es muchas veces la pregunta que a nosotros nos llegan. ¿Por qué si yo tengo hipertensión a mí no me la tratan? Me tratan con otros fármacos para la otra enfermedad. Bueno, pues es importante que sepan que la enfermedad base que provoca la hipertensión pulmonar es la que tiene que ser tratada y una vez que mejore esa enfermedad base, la hipertensión puede mejorar, ¿no? Es que esa, Entonces, esa es una duda, es una cosa que vemos en el día a día, porque al final cuando decimos, no, no te podemos poner tratamiento, me dicen, ¿por qué? Y digo, porque en realidad si te lo pongo vas a ponerte peor, no es porque no te lo queramos poner. Eso es muy importante. Y claro, a veces el concepto hipertensión pulmonar es un concepto muy muy amplio. amplio. Y en realidad la hipertensión pulmonar es una entidad amplia que abarca muchas enfermedades y no todas son iguales. Entonces, eso sí que es muy importante. Sí, de hecho tenemos una pregunta en el chat de una persona que nos pregunta por su clasificación, es decir, la hipertensión pulmonar derivada del síndrome de Eisenmenger
me invento la palabra porque la pronuncio bastante mal, ¿en qué clasificación estaría? Es un grupo 1, sería una hipertensión arterial pulmonar asociada a una cardiopatía congénita. Ujú. El tema de las cardiopatías congénitas también es muy complicado porque, bueno, yo no me he tenido mucho porque ya no os quería tampoco dar mucha información para bloquearos, pero realmente las cardiopatías congénitas pueden ser del grupo 1, del grupo 2 o del grupo 5 en función de características hemodinámicas y dónde esté el defecto. Pero en concreto el Eisenmenger generalmente es un grupo 1. Ujú. Bueno, te da las gracias por la respuesta a la persona que lo ha preguntado. Hemos hablado también de las diferentes pruebas, no solamente para el diagnóstico, sino para las pruebas para los momentos de seguimiento, ¿no? Mm. Em, no todo el mundo tiene las mismas pruebas para hacer los seguimientos, porque sí que lo que vemos en la sociedad muchas veces es, pues a mí nunca me han hecho la prueba de esfuerzo de la bicicleta, pues a mí no paran de mandármela y la odio, ¿no? Porque es una de las pruebas más odiadas, la de la bicicleta A con la la bici. máscara. Sí. Sí. Entonces, sí. A ver, mira, realmente, a ver, el estándar, digamos, para valorar la capacidad de ejercicio son tres cosas. La clase funcional, que eso, pues obviamente lo hago, es hablar con vosotros, y luego tenemos el test de marcha y la prueba de esfuerzo. Generalmente la prueba de esfuerzo se hace en unidades más especializadas, realmente porque no se hace en muchos sitios y además, o sea, precisa de que el médico que la haga tenga una formación concreta, porque realmente a nosotros nos da mucha información si realmente la ha hecho alguien experto. Entonces, es una prueba que generalmente lo hacemos en unidades más especializadas. Lo ideal es alternar las dos pruebas. Obviamente, la prueba de esfuerzo es muy importante en gente joven, porque nosotros nos pasa que a veces gente joven que tiene hipertensión pulmonar es muy difícil que anden poco en el test de marcha, porque realmente a nivel muscular está muy bien, pues tiene mucha vitalidad y pese a que la enfermedad esté muy avanzada, siguen andando mucho. Entonces, a veces con el test de marcha nos quedamos cortos para evaluar en qué clase funcional o qué grado de limitación para el ejercicio tengo. Entonces, en ese punto es súper importante la prueba de esfuerzo, porque la prueba de esfuerzo nos lleva a hacer, por eso molesta tanto, un ejercicio mucho más intenso. Y en esos casos nos ayuda a valorar mejor la limitación al ejercicio que tienen, sobre todo en gente joven. Quizás en alguien ya de edad más avanzada o, por ejemplo, los pacientes que ya tienen, que por otras enfermedades, como pueden ser igual los pacientes con esclerodermia, que tienen alguna limitación también a nivel muscular, de artrosis, etcétera, pues igual con un test de marcha no es suficiente. Pero en aquel paciente joven, que claro, pues a veces es que andan 600 metros, yo a veces digo, pero si es que andan más que yo en el test de marcha. En estos pacientes es muy importante la prueba de esfuerzo y por eso las solemos alternar. Una vez hacemos una y otra vez hacemos otra. Vale, fenomenal. O sea, que estén tranquilos, que si no les hacen todas las veces las mismas pruebas es porque No, van. sí. Una de las preguntas que nos lanzan mucho es ¿por qué? ¿Qué quieren saber con un test de marcha? ¿Qué se busca en el test de marcha? ¿Cuál es el objetivo de, tú has mencionado, el test de la marcha, la prueba de esfuerzo y una analítica? Pero muchas veces los propios pacientes, pues me lo hago porque me lo indica, pero no sé muy bien cuál es el objetivo, por qué me hacen un test de la marcha, qué es lo que se ve en el test de la marcha. A ver, realmente con el test de la marcha vamos a ver de una forma más objetiva, no subjetiva, como es o sea, la clase funcional es muy valiosa y además es la variable más importante porque es lo que contáis vosotros, la limitación que tenéis, pero con el test de marcha lo vemos de una forma más objetiva. Tenemos nosotros un número que realmente para los médicos nos es muy útil poder todo lo que vosotros expresáis, traducirlo a un número, porque eso a nosotros nos ayuda para valorar grados. Entonces, con el test de marcha lo que vemos es la distancia que recorréis y esa distancia realmente hay como unos estándar que están calculados en la población general, tanto para que son en función del peso, de la edad, del sexo. Entonces, nosotros comparamos lo que recorréis con ese estándar. Entonces, sabemos si habéis andado menos o más de lo que os correspondería para Con la vuestras edad. características.
características. Sí que en hipertensión pulmonar el seguimiento es muy importante porque en esos grupos de riesgo nosotros tenemos unos puntos de corte y con el test de marcha vamos a identificar en qué situación de riesgo estáis. Entonces, por eso es muy importante el test de la marcha. Aunque para evaluar el riesgo, los colorines que os he puesto solo es la distancia recorrida, también es importante, por ejemplo, las desaturaciones, cuánto me cae el oxígeno durante el ejercicio, porque realmente eso nos ayuda a nosotros, porque a veces nosotros os indicamos programas de rehabilitación, pero claro, el programa de rehabilitación, si a mí me cae mucho el oxígeno durante el ejercicio, le puedo hacer sin oxígeno, y eso a veces a nosotros nos ayuda también para prescribir oxígeno en algunas actividades o mientras hago pues la bicicleta de rehabilitación, etcétera. Entonces, aunque parece una tontería andar por el pasillo, para nosotros es una información muy importante porque nos ayuda a ajustar el tratamiento y luego además valorar otras alternativas de tratamiento como puede ser el oxígeno en algunas circunstancias. Cuando hay desaturación de oxígeno, Amaya, ¿se tiene muy en cuenta el tiempo que tarda en recuperar? ¿Eso es un indicador? Sí, generalmente la recuperación, en todas las pruebas de ejercicio y en la prueba de esfuerzo, también evaluamos la recuperación que tiene el paciente hasta, digamos, quedar en situación estable, porque un paciente que recupera pronto, pues es mejor pronóstico que un paciente que tarda mucho, quiere decir que tiene menos reserva para recuperar. Ujú. Vale, pues muchas gracias, Amaya. Ahora Nada. mismo no tenemos ninguna pregunta más en el chat. Si quieres, si Sí, surgen me quedo más aquí, dudas, eso. voy recapitulando y al final del seminario pues las rescatamos y antes de finalizar pues las contestamos. Vale, Pues muchísimas encantada. gracias, Amaya. Hasta luego. Ahora continuamos con mi compañera Taide. Taide pues va a hablar un poco continuidad de lo que ha hablado Amaya, el paciente activo, el proceso de la toma de decisiones conjuntas en la consulta. Bueno, pues te doy la palabra, Taide, cuando quieras. Voy a compartir pantalla. A ver. ¿Lo veis? Vale. Sí, si lo puedes hacer un poquito más grande, Bueno, pero yo pues, lo veo ahora. ¿lo veis ahora en pantalla completa? Sí, perfecto. Vale, fenomenal. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Taide Casado, como ya he comentado Sara, soy trabajadora social de la asociación y yo os voy a comentar un poco eso sobre el tema de la importancia del papel del paciente en la atención sanitaria. Vamos a hablar un poquito sobre la evolución del rol del paciente y cómo ha habido un cambio profundo que ha colocado al paciente en una posición más activa y más participativa y cómo este cambio pues, afecta tanto a los pacientes como al sistema sanitario y a los profesionales de la salud y cómo podemos contribuir a fomentar este rol. Históricamente, como mencionaba, pues la relación entre el médico y el paciente estaba dominada por un modelo más paternalista, donde el médico era la figura de autoridad que tomaba todas las decisiones sobre el tratamiento y pues el paciente en muchos casos aceptaba sin cuestionar. Este enfoque no consideraba pues, ni el conocimiento ni las necesidades individuales del paciente. Sin embargo, en las últimas épocas hemos visto una transformación significativa pues, en este enfoque. La medicina ha avanzado de manera que el paciente ahora es un paciente más activo, un participante activo en su propio proceso de salud. Este cambio ha sido impulsado pues, por diferentes factores, como el acceso más amplio a la información, la mejora de educación sobre salud, el desarrollo de tecnologías que permiten a los pacientes informarse y participar en la toma de decisiones, como comentaba Amaya. Entonces, ¿qué significa ser un paciente activo? Pues un paciente activo es aquel que se preocupa por su salud y se hace responsable de obtener la mejor asistencia sanitaria posible y controlar la evolución de su enfermedad. Este paciente no solamente sigue las recomendaciones médicas, sino que también participa activamente en la toma de decisiones sobre su salud.
Esto implica informarse sobre su enfermedad, preguntar, expresar sus preocupaciones y expectativas y colaborar con su médico para establecer los objetivos pues, terapéuticos más adecuados. Y a veces este rol de paciente activo pues, no lo puede tomar la propia persona, sobre todo cuando se trata de personas mayores o personas con enfermedades más incapacitantes, entonces lo puede tomar, este rol lo puede asumir un familiar. El concepto de paciente activo está muy relacionado con el concepto de empoderamiento, que se refiere a pacientes que tienen el conocimiento y las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, compartir sus preferencias y formar una relación más deliberada con los profesionales de por otro lado, pues el paciente pasivo, como ya había comentado, es simplemente el que sigue las instrucciones del médico sin involucrarse activamente en la toma de decisiones. En este contexto, pues la toma de decisiones compartidas juega un papel fundamental. Requiere que tanto el paciente como el profesional de salud trabajen juntos para determinar el mejor plan de tratamiento, considerando pues, tanto la evidencia científica como los valores y las preferencias del paciente. Además, gracias al rol más activo del paciente, pues como comentaba Maya, se ha creado este concepto de paciente experto, que no solamente es alguien que está bien informado sobre su enfermedad, sino que también es alguien que a través de su experiencia personal ha adquirido un profundo conocimiento de su condición. Este conocimiento, pues al final le va a permitir gestionar su enfermedad de una manera mucho más autónoma y colaborar de una manera mucho más efectiva. ¿Qué consecuencias tiene este modelo de paciente activo? Pues esto va a tener tanto consecuencias para el paciente como para los profesionales de salud, como para los servicios sanitarios de una manera genérica. Entonces, los beneficios de ser un paciente activo es que suelen tener un mayor control sobre su enfermedad, lo que se traduce a mejores resultados de salud. Están más comprometidos al tratamiento, lo que aumenta la adherencia al tratamiento y mejora la gestión de la enfermedad. También se suele ser más colaborativo con los médicos, lo que, como decía Maya, fomenta una relación de confianza y una mejora de la comunicación. Y pues para las consecuencias para los profesionales de salud es que trabajar con pacientes activos también tiene, o sea, las decisiones compartidas crean una relación mucho más respetuosa y colaborativa, mejora la comunicación y el tratamiento. Además, los pacientes informados y comprometidos son más capaces de seguir el plan de tratamiento, lo que reduce la necesidad de consultas innecesarias y mejora los resultados generales en salud. Para los servicios sanitarios, la evolución hacia un modelo más dinámico y participativo y transparente, el modelo de paciente activo resulta en la evolución hacia un modelo más dinámico, participativo y transparente. También es un cambio hacia una atención personalizada, la promoción de la colaboración entre pacientes y profesionales, incorporación de mecanismos de rendición de cuentas, como ha comentado Amaya, y de participación activa en la toma de decisiones. Además, fortalece la calidad, eficiencia y equidad del sistema de salud en su conjunto. ¿Cómo se puede...? A ver, si me deja pasar. Ahora. ¿Cómo podemos fomentar el rol del paciente activo? Pues se puede hacer a través del fomento de la educación y la información, que es una de las formas más efectivas de empoderar a los pacientes, proporcionándoles educación sobre su salud y un acceso a una información accesible y comprensible. Cuanto más informado esté el paciente, pues más seguro se va a sentir de participar activamente en su propio cuidado. Luego, la creación, como comentaba Maya, de entornos de confianza, ya que también los profesionales de la salud tienen que estar dispuestos a escuchar y respetar las opiniones de los pacientes. Una comunicación abierta y respetuosa pues, genera confianza y fomenta una relación colaborativa en la que ambos, médico y paciente, trabajan hacia los mismos objetivos.
Y también es fundamental que los pacientes no solo reciban información, sino que también participen en la toma de decisiones. Es un modelo donde el médico actúa como guía y el paciente como compañero y facilita la participación. Y finalmente quería mencionar el papel un poco que tenemos las asociaciones de pacientes, que jugamos un papel crucial en el empoderamiento de los pacientes, ya que tratamos de brindar apoyo en todos sus ámbitos y también ofrecemos información educativa y recursos. Además, tratamos de tener un impacto significativo en política sanitaria y dar voz a esos pacientes y abogar por sus derechos. Desde la asociación quería mencionar que, por ejemplo, contamos con un curso hiperexperto para pacientes expertos y, bueno, para convertirse en un paciente experto e informarse de una manera más clara. Y también, por ejemplo, en esta campaña, como mencionaba Sara al comienzo, hemos tratado de fomentar a través de diferentes retos y desafíos en las redes sociales el autocuidado y el autoconocimiento de la enfermedad, como por ejemplo llevando un registro de síndromes. Entonces es un pequeño rol que tenemos las asociaciones de pacientes en las que tratamos de fomentar este modelo. Y pues como conclusión, la transformación hacia un modelo de paciente activo pues no solamente va a mejorar la calidad de vida de los pacientes, sino que también va a contribuir en general a un sistema de salud mucho más eficiente. Eso ha sido todo. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta. Gracias, Taide. A ver, yo creo que hemos tocado puntos bastante importantes, como la evolución en el papel de los pacientes. Como has mencionado antes, el paciente estaba a un nivel inferior al médico porque el médico era el que sabía y, bueno, pues el paciente, su papel era asumir lo que el médico le decía, lo que le indicaba y ya está. Y ahora estamos en un momento, ¿no?, en el que el papel y la información y el conocimiento del paciente puede situar al paciente al mismo nivel que el médico y consensuar. No sé si Amaya se puede conectar la cámara para participar ahora en estos, porque sí que me parece importante, ¿no? Para hablar, ¿no?, de la relación médico-paciente, de cómo vosotros, los profesionales, estáis viendo esa evolución, ¿no?, que cada vez más el paciente os pregunta, pero ¿esto por qué? ¿Esto para qué es? Y antes esas preguntas, pues como no, que no existían, ¿no? Tú tienes esto, te vas a casa con estas pautas, nos vemos en tu consulta, ¿no? Sí, a ver, cada vez, yo creo que es para bien porque, de hecho, por ejemplo, ahora con nuevos fármacos, etcétera, hay gente que ya viene al día, te pregunta por qué, a quién se le va a poner, a quién no. Yo creo que eso es bueno, o sea, que es bueno que además haya esa confianza y esa relación para hacer esas preguntas. Y además es que el paciente tenga conocimientos de su enfermedad ayuda a controlar mejor su enfermedad, desde luego, eso ya se ha demostrado. Entonces, incluir al paciente también en las decisiones del tratamiento ayuda, uno, a la mejor adherencia, también ayuda, o sea, generalmente pues intentamos que impacte lo menos posible en su calidad de vida y en caso de que impacte con la opinión del paciente intentamos buscar a veces soluciones que nos ayuden a esos tratamientos. O sea, por ejemplo, el tema de las prostaciclinas, que es un tema pues a veces un momento crítico en la relación médico-paciente. Entonces, generalmente pues a ver, en función de qué situación esté en ese momento el paciente, pues se puede consensuar la vía, si subcutánea o endovenosa, o adaptarnos un poco también a su forma de, porque hay gente, pues eso, que igual hace natación, que a nosotros nos ha pasado y, oh, pues no me vas a poner eso que no, voy a dejar de hacer lo único que hago. Pues son cosas que hay que hablar. Hay que valorar siempre riesgos y beneficios por las dos partes e intentar la mejor opción y la mejor opción consensuada siempre lleva a más éxito del tratamiento, desde luego. Ujú. Amaya, tú como persona que estás ahí en el día a día de la consulta, ¿qué recomendaciones le darías a un paciente para que vaya preparado? Porque hay muchas veces que nos encontramos
que tengo mañana revisión, fenomenal, pues te llamo para ver qué tal. Llamamos, pues es que se me ha olvidado decirle esto, es que me ha dicho pues lo que sea y no me ha quedado claro, tradúceme lo que es lo que me quería decir. Una Como, cosa muy importante, siempre, a ver, porque muchas veces es verdad que vienen a la consulta y van a lo nuestro, ¿sabes? Pero muy importante si nos han hecho otros cambios de medicación otros médicos. Muy importante, porque a veces no se acuerdan, que es verdad, o sea, a mí también se me olvidan cosas. Entonces, nosotros que les solemos ver cada 2, 3 meses, bueno, 2, 4, en función un poco del tipo y la gravedad, pues eso, pues a veces ha pasado por el endocrino, me han cambiado la insulina, a veces nos ha pasado por el cardiólogo y hay algo que interacciona entre ellos y nosotros. Entonces, es muy importante que vengan con las medicaciones en anotadas. general. Súper importante, sí. Si no se lo saben, porque no, a ver, no se lo tienen por qué saber, que lo vengan anotado. Y si ha habido algún cambio. Y el tema, a ver, nosotros, por ejemplo, cada vez que se empieza una medicación, muy importante todos los efectos adversos que les decimos, porque a veces, pues si no hay que subirlo a las semanas, si tiene efectos adversos a las 2 semanas. Y a veces es verdad que te avisan más tarde del efecto adverso y eso pues es importante. Yo a veces digo, da igual, apuntas las tonterías, o sea, tonterías que se te pasen, lo apuntas, que luego ya hacemos nosotros el filtro hablando con vosotros. Pero es muy importante los efectos adversos de las medicaciones y cambios que haya habido en la medicación. Yo creo que es lo más importante. Y luego, hombre, pues todos los, pues eso, mm, cosas que le suelen pasar, pues si se han mareado en algún momento, por qué fue, si es porque estaba haciendo un esfuerzo o no, todas esas cosas es muy importante que lo lleven. Que a veces es verdad que cuando llegan a la consulta, pues vas pensando en otra cosa y se te olvida la mitad, pero bueno, yo siempre recomiendo apuntarlo. De hecho, a veces parece como vienen con chuletas, pero es que casi es mejor. ¿Sí? Si sabemos que se nos va a olvidar, es mejor apuntarlo. Y, y además eso, porque a veces se han mareado y ha coincidido con una subida de medicación, o se ha mareado porque igual. Entonces, en función de qué contexto haya sido, también nos ayuda mucho a nosotros. Entonces, yo recomiendo que todo lo que nos vaya pasando de consulta a consulta, que si no nos vamos a acordar, que lo apuntemos. Y el tratamiento es básico, algo fundamental. Pero yo creo que es básico lo que has dicho, no solamente de hipertensión pulmonar, sino No, de todas las enfermedades adyacentes que puedan tener, porque sí que es verdad que a lo mejor, pues, hipertensión pulmonar, pues me centro en la medicación de hipertensión pulmonar, pero si tengo mal el azúcar o tengo otro tipo de enfermedad que es, se está trabajando, ¿no? Yo creo que hay sí, farmacias hospitalarias que están trabajando para el tema de la interacción entre farmacia comunitaria, perdón. A ver si sacan sí. alguna aplicación para decir, "Ech, que este medicamento va a interactuar con este, ¿no? Porque sí que es verdad que ese es uno de los problemas. Sí, además que, a ver, yo a veces esto es como, es como las analíticas. Yo siempre les digo, si te ha Mm, pedido otra, intentar fusionarlas, que no hace falta que sea de la semana antes, porque cada uno vamos a lo nuestro. El sí, endocrino va a lo suyo, yo voy a lo mío, tal. Sí que es verdad que nosotros con los pacientes de hipertensión pulmonar, no sé si al final es porque con el médico que ve su hipertensión pulmonar es al final con el que hace mucha relación, les preguntamos por muchas cosas y porque sabemos que esas cosas afectan a la hipertensión pulmonar, al control. Pero ya nos ha pasado a veces por eso con los antihipertensivos y realmente es que el vasodilatador también baja la tensión y alguna vez eso hemos es. tenido algún empeoramiento no deseado por estas cosas. Entonces, casi, a ver, nosotros por ejemplo en la unidad estamos muy acostumbrados a que nos llamen para dudas de, me han puesto esto, ¿me lo puedo tomar? Es que es mejor eso, que a veces pasar, olvidarse y que luego haya pues un efecto adverso, una interacción no deseada. Eso es importante que aquellos que no tengáis teléfono de contacto con las unidades o con las consultas, que sí que consigáis un medio de comunicación para esos acontecimientos entre en consulta que sí que podáis preguntar. Tenemos una pregunta en el chat, bueno, que habla sobre hipertensión pulmonar asociada a esclerodermia, que es uno de los tipos de hipertensión pulmonar, con una difusión muy baja. Pregunta si los seguimientos se deberían de realizar por el cardiólogo, con el neumólogo o solamente con uno. Bueno, pues un A ver, poco. esto depende un poco. Por ejemplo, en mi hospital lo vemos los neumólogos. O sea, nosotros tenemos una unidad que somos
muchos servicios, pero digamos el eje de la unidad somos los neumólogos. En otras unidades son Son cardiólogos cardiólogos. en función de quién lleve la unidad. Y de hecho a veces, como pasa en la esclerodermia, incluso puede ser el reumatólogo, si es un reumatólogo formado o un internista informado puede ser. La cosa es que se lleve en una consulta intentando, bueno, pues la hipertensión pulmonar, lo ideal sería una consulta monográfica como todas las enfermedades minoritarias, porque al final son poco frecuentes y es mejor que el que las vea, pues que vea muchas porque va a tener más experiencia. Entonces, en realidad que te vea un cardiólogo o un neumólogo, da igual. Si la persona está formada, como si es internista, están bien, vamos. La cosa es que la persona que te vea tenga unos conocimientos en hipertensión pulmonar, vamos. Ujú. Sí, bueno, tenemos casos de personas con esclerodermia que no le ve un especialista en hipertensión pulmonar porque le está viendo el médico de esclerodermia, o hay Claro, por personas que sí que le eso. están viendo en hipertensión pulmonar, pero no en esclerodermia. Bueno, pues un Por poco. eso, a ver, a veces pues se solapan y muchas veces igual a ella le parece que no la están viendo, pero igual el equipo multidisciplinar sabe de ella. Entonces, eso da un poco igual. O sea, la cosa es que te lleven bien, que bueno, esto si me oye algún neumólogo, me estoy barriendo para casa, pero bueno, pero que, por ejemplo, es que la esclerodermia además es muy amplia, que lo puede ver incluso el reumatólogo o el de medicina Sí. interna también en muchos sitios. Sí. Bueno, lo importante es eso, que estén yendo a centros con experiencia, que sean consultas monográficas y que, bueno, siempre lo que decimos, ¿no? Cuando hay una sospecha de hipertensión pulmonar o hay un diagnóstico, que sean redirigidos a centros especializados, aunque después tu centro de proximidad haga como un Sí, seguimiento, ¿no? eso es muy importante. A ver, las unidades de referencia nos tienen que ver, pero es muy importante que el centro, el que nos corresponde, también nos conozca y esté cercano y que sepa nuestra enfermedad y que incluso a veces nos tengamos que ir a hacer pruebas allí, porque a veces muchas pruebas no se pueden hacer siempre en el centro de referencia y a veces cuando nos pasa algo, al centro que tenemos que acudir es al de proximidad. Luego ya que desde allí a veces llaman al centro de referencia, desde allí se puede hacer un traslado al centro de referencia en función de lo que sea, pero es muy importante que nos conozcan en los dos sitios. Ujú. Bueno, yo creo que animamos a todas las personas que sean más activas, que conozcan más la enfermedad, sobre todo porque también les dará seguridad, ¿no? Seguridad. Seguridad. El- Eso es, la seguridad de controlar, ¿no? De saber cómo afecta a mi cuerpo, de conocerse. Ahora hablaremos con Teresa, su experiencia, ¿no? Y va también un poco en ese sentido, ¿no? De, bueno, pues el vivir con implica que voy conociendo cuáles son mis límites, hasta dónde voy a llegar, qué cosas me provocan, ¿no? Lo que decíamos, es que a lo mejor te ha dado un mareo en un momento, pues a lo mejor de levantarte de un solo impulso. Y tienes que aprender que la subida la tienes que hacer de forma paulatina, ¿no? De hecho, en el reto que hemos lanzado este mes por la campaña, un reto era registrar sintomatología, ¿no? Que hay muchas veces que te dicen, pues es que la verdad no sé, y a nosotros en los informes psicosociales que hacemos para el certificado de discapacidad, eso nos da mucha información, ¿no? Es Mm. decir, ¿cuándo presentas la sintomatología? Al hacer la cama la presentas, cuando te agachas a levantar el colchón para remeter las sábanas, ay, pues ahí sí que me ahogo. Bueno, pues registrar todo eso y llevar un poco Sí, porque no es lo mismo presentar sintomatología haciendo la cama que estando sentado en el sofá viendo la televisión y de repente notar ahí un... efectivamente, es que es eso. O sea, realmente lo ideal sería pues un diario de síntomas, que bueno, que a ver, no hace falta con el papel y el boli, que incluso ahora Nada, en no hay el que móvil o en obsesionarse cualquier. tampoco. Por eso, y no obsesionarse tampoco, efectivamente. Esto es como lo de la tensión, porque al final te acabas subiendo si te la miras mucho. Y con el pulso y Y no, oxímetro. el pulso y nosotros a la basura. En casa le mandamos a la basura, porque mismamente yo me he puesto el pulso y he tenido saturaciones bajas, porque no tenía pila, por lo que sea. Pero entonces, y es muy importante eso, aprender que si hacemos eso y nos sale algo mal, pero yo no noto síntomas, no darlo la importancia igual que Mm, te marca el número. Entonces, todo eso al final se aprende, pues eso, a base de conocer la enfermedad y de ir cogiendo experiencia. ujú. Sí, yo creo que es eso, el día a día, el vivir con la enfermedad, que sabemos que es una faena,
que es Sí. una montaña rusa en todos los niveles y que no hay 2 días iguales y muchas veces ellos tienen que aprender a saber cuándo tienen más energía para poder adaptarse su día a día. Entonces, bueno, pero sí que es posible vivir con hipertensión pulmonar porque antes, hace 20 años, hablábamos de una enfermedad terminal que no tenía tal, y gracias a los avances y a los tratamientos, estamos hablando de una enfermedad que en ocasiones se puede llegar a cronificar. Mm. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a Maya, Taide, y bueno, pues ahora le voy a dar paso a Teresa. Teresa, ¿dónde andas? A ver, te tienes que conectar la cámara y el audio. No sé, Taide, si la puedes echar una Ay, manilla. Ahora. audio tengo, ¿me Audio ves? tenemos, no te veo, pero sí A te oigo. ver, vídeo, Tienes que dar ahora. ya. Perfecto. Bueno, Ujú, ella es Teresa, ya os la he presentado al comienzo del seminario. Y ujú. bueno, pues primero darte las gracias por exponerte, porque contar vuestra experiencia es exponeros a la gente, a contar, bueno, pues momentos complicados, momentos difíciles que habéis pasado. Pero bueno, Ujú, también sí, consideramos que el poder compartir vuestra experiencia y sobre todo cuando la medicación está funcionando y hemos conseguido cronificar o estabilizar la enfermedad, bueno, pues un poco también tener esa experiencia positiva, porque ahora vamos a hablar contigo de todo lo que haces hoy en día a pesar de vivir con hipertensión pulmonar. Así que si quieres, Teresa, nos remontamos a hace nos 20 remontamos al años, año 2000, ¿no? 2000, al año 2000, hace 24 años. Hace Cuen- 24 años, sí. Cuéntame un Pues poco nada, cómo fue ese proceso del diagnóstico. bueno, el proceso fue ya el empezar a encontrarte mal, no saber qué es lo que te pasa, que te cansas, que el corazón te palpita, que lo que antes hacías te cuesta mucho más trabajo y todas esas cosas, ¿sabes? Entonces, en el año 2000, lógicamente, luego después empiezas de médicos, Sí, me mandaron al neumólogo y el neumólogo, pues nada, empezó a hacer pruebas para ver qué era lo que pasaba, porque aparentemente si yo me cansaba o me desmayaba, pero luego después no te pasaba nada. O sea, no te dolía nada, tú al rato te recuperabas y estabas bien. Entonces me mandaron al neumólogo y el neumólogo, pues nada, empezó a hacerme pruebas y a descartar cosas según ella pensaba. Y me hicieron muchas pruebas, estuve todo un año con incertidumbre bastante importante. Al final, con un ecocardiograma ha sido cuando ya me dijeron, tienes hipertensión pulmonar. Así que claro, en ese año, en el 2000, pues ha sido complicado que la doctora, porque no había otras cosas, que te dice que, bueno, que tienes una enfermedad terminal, que no hay casi medicación para ti. claro, estamos Y hablando del año 2000, que por el claro, año 2000 o no había medicación o acaba de llegar la primera medicación para la hipertensión pulmonar, que creo el, que era el Bosentan. el Bosentan estuve yo esperando a que se aprobara aquí en España Ujú. para poder tomarlo. Y luego ya cuando empecé el tratamiento con eso, con el Desde, Bosentan. Desde el momento del diagnóstico, Teresa, ¿cuáles han sido tus principales retos, tus principales desafíos en tu día a Es que, día? o sea, en un principio es que estás totalmente perdida, no sabes por dónde ir, no sabes a quién dirigirte y menos en aquellos tiempos que realmente no teníamos ningún tipo de ayuda, ni había asociación, no teníamos psicólogos, no teníamos nada más que, yo qué sé, lo que pudieras ver en internet, lo que te decía tu doctora y pocas cosas más. O sea, no me le he tenido que trabajar yo sola, Ujú. como aquel que dice, porque claro, era desconocida para mí, desconocida para mi familia y bueno.
pues en un principio, luego después, pues ir tratando de adaptarte a lo que hay. Ujú. Entiendo que Después, sí, dime. Dime, Teresa. No, que después de eso me mandaron al 12 de octubre Ujú. y ya, bueno, lo primero que me dijo el doctor Sánchez fue que había encontrado una aguja en un pajar. O sea, para decirme lo difícil que era que tuviera esa enfermedad, que había muy poquita gente con ella. Y bueno, pues él mismo me abrió como tres puertas, ¿sabes? Me dijo, podemos ir por aquí, podemos ir por esta otra puerta o por la tercera. Y bueno, Tú, pues ya un poquito empecé a tomar ya más contacto, ya los doctores ya me fueron diciendo de lo que se trataba, porque en definitiva no lo sabías, qué era lo que te pasaba. Y bueno, pues ya fui empezando a concienciarme y a ver la enfermedad, lo que podía hacer con ella. ¿Tú has participado en ese proceso de las tomas de decisiones en tus tratamientos? Porque contabas que el doctor Sánchez te decía, existe esta opción, existe otra, esta. ¿Tú has participado y has consensuado? Porque tú has probado, creo que todas las Sí, vías posibles de tratamiento. he empezado con el Bosentan, luego después el tadalafil o Tadalaf, Tadalafilo. Ujú, sí, que me lo tuvieron que quitar porque no lo admitía. O sea, mi estómago empezó a hinchárseme y fue imposible admitirlo. Después estuve con aerosoles, un otro tratamiento tiempo, inhalado. Ujú, sí. Porque, bueno, y todo el tiempo que estuve con los inhaladores, pero claro, los inhaladores te los tomas, a ver, si te los tomas cada 3 horas, a la hora y media, pues prácticamente se ha quitado en sangre el vasodilatador. Y ujú, entonces, claro, decaía. O sea, era como decir, bueno, te pongo una pila para hora y media, pero la otra media hora te vas a quedar sin pila. ujú. Y bueno, pues así hasta que la doctora Escribano, en me acuerdo que era por el Puente del Pilar, me dijo, porque me desmayé, una prueba de caminar de 6 minutos. Entonces estaba preparada para hacerme una traqueotomía, pero bueno, por suerte recuperé a pronto. Entonces me dijo que o le prometía que después del Puente del Pilar iba a volver, o que si no, que ya no me dejaba salir. Y bueno, pues nada, volví porque yo era reticente a ponerme la prostaciclina, ¿sabes? Subcutánea. Ujú, No quería en aquel momento sentirme atada, sentir que llevaba ahí una cosa constante conmigo, que no era mía, que tienes que dormir con ella, que tienes que ducharte con ella y todo. Pero en definitiva ha sido lo que me ha dado la vida, ujú. ¿sabes? Tú eras una persona activa laboralmente y en tu vida antes de tener el diagnóstico de la enfermedad. Entiendo que durante los primeros años, hasta que han encontrado un tratamiento así eficaz como en el que estás ahora, tu actividad ha ido amoldándose en función del estado en el que te encontrabas. Sí, bueno, es que más o menos, yo no sé si sería suerte o no, yo dejé de trabajar también en el 2000. Te coincidió. En- sí, entonces justo me pilló en el tiempo de paro, que teníamos 2 años de paro, fue cuando empecé con la enfermedad y empezaron a mirarme y a tal. Y luego después, pues ya, por suerte, ya estaba en casa, tenía más tiempo. Pero bueno, que sí, que me tuve que ir adaptando poco a poco a lo que me iba pasando. Si yo, por Ujú, ejemplo, salía a hacer la compra, no podía llevar peso o incluso, fíjate, llega a la mente al extremo de que yo mentalmente me hacía un croquis para saber por dónde iba a ir que tuviera menos pendiente. O ujú. sea, era decir,
mentalmente dice, bueno, pues esta calle no, esta otra, esta otra. O sea, hasta ese punto, te digo. Ujú. Y Conside- bueno, sí, dime. ¿Consideras que has aprendido a identificar cómo afecta la enfermedad en tu propio cuerpo? Sí, totalmente. Totalmente he tenido que ir observándome, viendo lo que podía hacer, lo que no podía, porque en un principio ahora estoy muy estable, pero he tenido momentos bastante complicados. Momentos de caerme, de hacerme una brecha en la cabeza, otros momentos, yo que sé, que incluso en la misma casa, estando mi hijo y mi marido, mm, caerme en las escaleras y no tener tiempo para llamar a ninguno. Y bueno, pues claro, como cada uno estaba a lo suyo, pues al final no se enteraba. Pero ya te digo que ha sido muy duro el aprendizaje, ha sido de fuerza de voluntad, de tener que decir, llega un momento que cuando llegas abajo dices, no me queda otro remedio que salir para arriba. O sea, he Ujú. tocado fondo, ya tengo que salir como sea. Y entonces, Pues, a partir de ahí, ya cuando dices, he tocado fondo, y dice, a partir de ahí ya me toca revivir. Y tienes que empezar, tuve que empezar, por ejemplo, que si iba al gimnasio, pero iba obligada, podía hacer muy poco, se lo decía a los monitores, ellos sabían lo que me pasaba, cuando yo el corazón me lo sentía que estaba como un caballo desbocado, yo me paraba. Bueno, fue en el gimnasio, fue caminando, fue en tu casa, haciendo cualquier tarea cotidiana del día a día. Y bueno, pues poco a poco el cuerpo yo le he ido pidiendo un poquito y él me ha ido dando a poquitos, a poquitos, a poquitos. ujú. Y Y ahora, bueno, y ahora sí, mismo, ¿qué actividades haces, Teresa? Cuéntanos. uy, ahora mismo te sorprenderías. Ahora no estás en casa. Sí, sí, ahora sí estoy en casa. Ahora no paro, no paro por casa. Mira. Esta misma mañana me suelo levantar a las 7 de la mañana. Entonces desayuno y me voy al gimnasio todos los días que puedo, a no ser que tenga médicos o alguna cosa. Voy al gimnasio, suelo estar 2 horas. Suelo hacer pilates, suelo hacer cinta elíptica, suelo hacer también peso, o sea, con aparatos de peso para que no se caiga la musculatura, porque bueno, a mi edad también tienes que cuidarte la musculatura, que es la que te cuida el esqueleto. Ujú. La fuerza muscular, sí. Y, y bueno, todo eso, te puedo decir, luego después regreso, puedo hacer la compra, puedo hacer la comida, tengo a mis nietas que les hago la comida, o sea, hago una vida ¿Y casi normal con mis limitaciones. y qué actividades haces? Porque podemos entender que el gimnasio, pues sí, te puede gustar más o menos, que normalmente a mí no me gusta nada el gimnasio, o sea que si me toca ir al gimnasio es porque te Ya. conciencias de que te viene bien el ejercicio físico, etcétera, etcétera. Pero ¿qué actividades haces tú porque te gustan y que has tenido que, a lo mejor has tenido que dejar en algún momento determinado por la enfermedad y que estás haciendo ahora, pero que te gustan y que las haces simplemente por eso, porque te gustan y las has ajustado a tu ritmo? Sí, pues, por ejemplo, a apuntarme a clases de Ujú. baile, que oye, que anima mucho, que con la música, que no es un ejercicio demasiado exigente, que hay distintos tipos y bueno, pues lo puedes hacer con el marido y muy bien. O con quien quieras, a lo mejor con marido Eso no, con quien con quien quieras. cuadra. Oye, que sí, Con quien que cuadra yo eso, con también quien bailo, toque de ahí. incluso con los amigos bailo también. Ujú. Así que nada, tratar de, yo qué sé, de superarte día a día Sí, y de ir pidiéndole al cuerpo y de ir conociéndole y de ir pidiéndole a tu propio cuerpo un poquito cada día más, trabajártelo. Porque, por ejemplo, dices tú lo del gimnasio no te gusta. Yo tampoco me ha gustado,
pero yo sé que 2 horas que esté allí, estoy trabajando el pulmón y el corazón, porque estoy haciendo respiraciones constantes. Porque si a lo mejor estoy en el sillón, yo estoy haciendo una respiración superficial de la parte de arriba, pero yo no hago las respiraciones que pueden hacer en el gimnasio. Incluso he hecho yoga también, que Ujú, ahora lo he dejado, pero he hecho yoga. Todo este tiempo de atrás he hecho yoga también. ujú, Y entonces todo eso me ha ayudado porque aparte de cuidarte físicamente, mentalmente también te cuida, ¿sabes? Porque mentalmente tú vas allí, estás entretenida, estás trabajando el cuerpo, hablas con uno, hablas con otro y tu mente se olvida un poquito de tus penas y sales de allí como renovada. ujú. Y es muy bueno. Y También sí, camino muchísimo, ¿eh? sí. Últimamente camino mucho. Y para finalizar, Teresa, ¿qué le dirías a una persona que, bueno, que nos está escuchando o que nos puede llegar a escuchar cuando esto esté puesto en el canal de YouTube? ¿Qué le dirías a una persona que vive con o que acaba de ser diagnosticada de hipertensión pulmonar o está en ese proceso, en esa montaña rusa, pero en la parte eh, peor? Ya, es muy difícil. En un principio, cuando te lo dicen, yo comprendo que es muy complicado asimilarlo. Y sobre todo no enfadarte con el mundo ni decir, bueno, ¿por qué me pasa esto? Tienes que aceptarlo y decir, bueno, pues tengo esto, me han dicho que esto, que puedo tener este tratamiento, que puedo hacer todas estas cosas y poco a poco ir tú mentalizándote, conociendo tu cuerpo, mirando para adentro siempre y sabiendo hasta dónde puedes llegar. En el momento que no puedas llegar, lo paras. Porque si puedes dar 2 pasos, dar 2 pasos. A lo mejor mañana das 4. Y si un día estás un poco mal, pues bueno, te quedas. Pero siempre pensando en superarte, siempre pensando en luchar por ti para estar mejor día a día, cada día. Ujú. Nada más que, yo qué sé, no sé qué más Y las decir. asociaciones de pacientes, Teresa, ¿qué papel bueno, hemos tenido en tu vida? Pues muy importante. Ya te digo que las sociedades en el año 2000 no existían. Y yo fui una de las primeras que nos reunimos para fundar la asociación, Ujú, ¿sabes? Estaba Irene, estaba Rosa de Aranjuez, había muchas otras personas. Y bueno, pues desde entonces ha sido pues una lucha para darlo a conocer, para ayudar a otras personas que les esté pasando lo mismo y que no se termina el mundo y que hoy en día tienen muchísimas más herramientas que hemos disponido, las que hemos empezado en un principio. Hay muchísimos más tratamientos, hay muchas más unidades de hipertensión pulmonar que antes no había 4 y es mucho más conocida. O sea, tienes muchísimas más herramientas para luchar contra la enfermedad y por ella. Y para decir, yo voy a estar bien y yo voy a cuidarme y voy a estar mejor. ujú. ¿Sabes? Siempre una lucha. Mm, Bueno, Teresa, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia. Ver ahora, bueno, pues que haces muchas cosas en tu día a día, no solo mm, para mejorar tu capacidad de ejercicio, sino también por cosas que te gustan, como el baile con tus amigos y con tu marido, el cuidar de tus nietas, el hacerle la sí. comida. Bueno, pues cosas que nos ayudan a continuar, ¿no? con la vida y a Sí. disfrutarla en la medida de las El- posibilidades y al ritmo de cada uno, ¿verdad? exactamente. Tiene que ser siempre en la medida que tú puedas y dentro de tus posibilidades y siempre pidiéndote un poquito más. O sea, nunca dejar tirar la toalla. Si tú tiras la toalla un día, pero la recoges al día siguiente. Y Y apoyarse en otros pacientes, en ah, profesionales,
pues para Apoyarse, recoger, sí. ¿no? Para Sí. impulsarse hacia arriba, ¿no? Como tú decías. Apoyarse en todas las herramientas que tengas, asociación, familia, amigos, todo. No, no encerrarse en uno mismo, sino decir, bueno, es que eso va dentro del aceptar la enfermedad, de decir, bueno, a mí me pasa esto, es una cosa normal, yo la comparto con los demás me entienden. Yo, por ejemplo, lo que te digo ahora, que voy a bailar, que me siento mal, pues si ya saben que digo, "Ch, baja el ritmo", pues se baja el ritmo o te sientas y ya está. O sea, es darla a conocer y estar bien contigo, con la sociedad, con el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias, Teresa, por compartir tu experiencia, por estar aquí hoy con nosotros, por haber dicho que sí cuando te lo propusimos, Bueno, que, que de sabemos, nada. que sabemos que es muy Eh, complicado. Espero que si a alguien le ayuda, con que le ayude a una persona, me doy por satisfecha. Eso seguro, porque yo Mm, creo que escuchar la experiencia de otra persona y sobre todo de personas que lleváis muchos años con la patología, no sí, solamente ayuda, sino que también da esperanza, ¿no? De si la persona que estoy escuchando ha sido diagnosticada en el año 2000 sí. y ahora mismo está contando la vida que está teniendo, pues yo creo que da esperanza y que motiva, ¿no? Para continuar con ese impulso para seguir adelante. Pues Espero que sí y que sirva para alguien. perfecto, Teresa. Pues nada, Maya, Taide, si no os importa poneros la cámara para ya proceder al cierre del seminario de hoy. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo creo que, bueno, que ha sido un seminario interesante, que hemos hablado de la hipertensión pulmonar desde otro punto de vista, no solamente qué es, sino aquellos conceptos clave o aspectos que tampoco se da mucha, bueno, pues hablamos de lo que es la hipertensión, de los tratamientos, pero esos conceptos claves que yo creo que todos los pacientes tienen que conocer, bueno, pues yo creo que hoy quedan un poquito más claros. Y bueno, agradecer a todos los asistentes por haber estado esta tarde aquí. Quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Si os surgen dudas o cualquier cosa, pues en la asociación estamos a vuestra disposición. Si os parece, voy a dejar de grabar